Cuando el clima cambia y la gripe aparece, elige Panadol Antigripal NF, que alivia efectivamente los síntomas de la gripe hasta por 6 horas. Panadol Antigripal NF, con la calidad Buenas y noches, mi Laura. Hola, 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 Rachel, ¿qué tal? Yo estoy ¿Qué bien. tal? ¿Me ¿Y usted? escuchas, no? Ya, ya está. A ver, ¿dónde Bueno, estoy como acá? ya se lo habrán comentado, en la universidad nos han dejado un trabajo, el cual consiste en realizar una entrevista a un docente sobre un tema que hemos seleccionado para una campaña social. En este caso, mi grupo ha seleccionado el caso sobre la neurodivergencia en los estudiantes. Neurodivergencia, ya, ya. Bueno, O voy a sea, empezar es, a... ya, yo voy a seguirme las preguntas, está bien, ya, no hay problema. Sí, voy a empezar a hacerle las preguntas. ¿Qué es lo que más disfruta en su día a día? ¿Pasar tiempo con otras personas o realizar alguna actividad en particular? Bueno, como maestra, eh, prefiero estar siempre en el colegio. Yo estoy en varias actividades pensando en que el estudiante debe aprender con gusto y aprender jugando. Y hay cursos en los cuales están a eso. Entonces yo prefiero estar en el colegio, salir con ellos. O sea, no toda la enseñanza debe ser en la escuela y dentro de las aulas, puede ser fuera de ella también. En eso creo. Más o menos, ¿qué actividades suele realizar con sus alumnos, Miss? Trabajo con talleres, porque considero que los talleres te dan mayor opción para poder desenvolverse en diferentes actividades. Por ejemplo, el taller que siempre está conmigo y desde que comencé a trabajar es el taller de periodismo. Y cada año hay una actividad diferente, hay una exigencia más, o sea, hay algo que hace que eh, cambie de repente lo que se hizo el año anterior, hay más dinámica, está en mayor movimiento. El otro taller, que tiene que ver más con la parte manual, es porque también agrupa a personas de todas las edades en taller de tejido y de manualidades en sí, porque se hacen otras manualidades también. Y el taller de lectura que este año hemos iniciado, el club, ese es un club de lectura que hemos iniciado, que no pensé que iba a haber iba a tener tanta acogida, y me da gusto ver que los muchachos se ayudan con las lecturas que hay en la biblioteca incluso, para poder conversar y discutir del tema que encuentran en las hojas que lean en ese momento, ¿no? Y se les presta los libros después y ya vienen a hacer el otro conversatorio una vez a la semana, por un periodo corto, pero para conversar, o sea, una actividad más de intercambio, ¿no? No tanto de investigación en ese aspecto, pero también está el taller de oratoria. De debate lo vamos a colocar después que aprendan la oratoria en sí, porque deben aprender a desenvolverse y a defender sus puntos de vista. No, su postura debe ser sustentada y evidenciada. Entonces, hemos comenzado con oratoria este año. Uh-huh. En pocas palabras, se podría decir que usted busca que sus estudiantes se desarrollen, bueno, desarrollen sus habilidades en diversos aspectos, como ha mencionado. Sí, porque bueno, el colegio nunca participaba en las Olimpiadas, en las interescolares. El 2024, con la ayuda de un estudiante, logramos llevar la selección de vóley y la selección de fútbol de la categoría C, o sea, de tercero, cuarto y quinto. No logramos llevar a los menores. Y este año, eh, bueno, decidimos hacer eso y no querían a comienzo y no les quedó otra porque ahora tenemos el equipo de fútbol, el equipo de vóley, el de fútbol de categoría ABC, la de 12 años, de 13 a 14 y la de 15, 16, 17 en caso de fútbol y vóley. El fútbol masculino, el fútbol femenino, estamos yendo casi todos, hasta en karate estamos yendo.
Y eso implica que estamos buscando que el estudiante no solo se ciña en la parte académica, sino que también le dé espacio al otro lado, a la parte deportiva, que forma también, ¿no? Forma, hace que el estudiante tenga mayor disciplina, porque si no hay disciplina no se logra el objetivo en cuanto al deporte, ¿no? Ese es el detalle. Es bueno saber que el colegio está implementando más áreas para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y de paso participar en concursos que les enriquecen a sí mismos. Sí, mira, fuimos a jugar fútbol con la Municipalidad de Chorrillos, nos invitó y fuimos algo de 20 colegios. Y el primer partido de fútbol yo tenía hasta el grupo de barra. Y el primer partido lo ganamos. Uy, la barra era ya no, una unidad única, porque el colegio pues no nos puede poner nada, porque es un colegio estatal que a veces no tiene ni para dar un extra. Y la condición de participar era que no le íbamos a pedir nada al colegio, y eso hicimos, pero los colegas empezaron a ayudarnos con el agua, el refresco, el refrigerio, ¿no? Gozamos mucho el primer partido que ganamos. En el segundo fuimos con todas las ganas de participar y tuvimos un accidente. Uno de los pequeños, uno de los muchachos se fracturó el brazo, pero ahí estaban las ganas de querer participar, y la condición es que para participar al taller de fútbol es que tiene que tener buenas notas o que se note que se está esforzando por mejorar sus notas, y ha dado resultados, ¿no? Y los estudiantes van para hacer barra, los papás se asisten. Hay una situación muy bonita que se dio en esos días. Hemos asistido 4 sábados y un domingo. Para danza también, porque también estaba la danza de autogestión, que las mismas estudiantes se enseñan entre ellos, ¿no? Hemos participado en ese concurso y nos fue bien en el vóley, en el fútbol, en la danza, ayudando de esa manera que su tiempo libre esté bien utilizado. Y aquellos estudiantes que dicen que no pueden aprender, pues por ahí, por ese lado, lo pueden lograr, ¿no? Es que ahora hay diversidad de jóvenes que llegan a la escuela con distintas dificultades, y no se les puede calificar a todos como si fuesen lo mismo, la misma persona, porque tienen dificultades de aprendizaje, de concentración. Es que la misma sociedad está así ahora. Entonces lleva a que uno sea más responsable cuando dice que va a hacer tal o cual clase. ¿En qué le va a servir? ¿Cómo le va a ayudar? ¿Para qué nos proyectamos a hacer tal o cual tema? O sea, eso pide la sociedad de ahora, ¿no? Antes de la escuela uno seguía una secuencia y cumplía y se acababa. Ahora no. Ahora es más competitivo, entonces por eso se tiene que trabajar en función a los desarrollos y avances que tenga el estudiante, y que es lo que se logre, ¿no? Eso es cierto, Miss. ¿Qué temas sociales o de actualidad suelen llamar más su atención? Bueno, en quinto hay que trabajar texto argumentativo. Sin embargo, me encontré con porque ahora tengo todo quinto, ¿no? Antes tenía grados diferentes, pero este año tengo todo quinto, y me encuentro con realidades que, bueno, la realidad pues que no quieren escribir, y todo lo pido ahora a mano, y también la disposición del ministerio. El ensayo, por ejemplo, el ensayo para Arguedas lo tiene que hacer en el aula. Para eso les he mandado, les he pedido que hagan una síntesis de todas las obras de Arguedas, y han tenido que leer, les guste o no, Arguedas, aunque sea el argumento de cada obra, 15 obras por lo menos, ya. Vamos a hacer el ensayo, traigan más información, y en el aula tienen que escribir el ensayo. Les ha costado mucho, les cuesta todavía, pero van a tener que hacerlo, si no, estaríamos con el afán de que la IA, que es muy buena, haría mucho daño si solamente se va a copiar y pegar, ¿no? No aprenderían nada. Entonces, me ayuda con el trabajo de escritura. Se lee y después se escribe. Pero para escribir hay que entender lo que se lee. Y en comunicación, pues, es una constante. Hay que estar siempre repitiendo, ¿no? Todas las dificultades que incluso se encuentra para leer, porque algunos no pueden leer por nada en la escuela porque hay mucha bulla, no hay nada de concentración. Ahí están los famosos, pues, ¿no? Los trastornos de déficit de atención, o como ahora ya se menciona también el TDAH, porque hay una situación de hiperactividad sobre eso, ¿no? Y
y otras situaciones, otras condiciones en las que el estudiante se siente hasta frustrado cuando se lo academiza nada más. Hay que darle por sus espacios diferentes para que puedan ejercer tal vez lo que pueden hacer con mayor facilidad, ¿no? Bueno, en sí eso es verdad, porque a veces ya se utiliza tanto la IA que a veces los estudiantes pierden el pensamiento crítico, la habilidad Ya no para hay poder pensamiento expresarse. crítico. Exacto. En su tiempo libre en casa, ¿qué actividades suele realizar? ¿Sabes qué? La verdad, en estos días, como vengo cansada del colegio porque estoy metida en todos los talleres, en las tardes yo descanso, no, pero no puedo dormir mucho tiempo, así es que me levanto temprano y estoy en la computadora. Mi jardín, me dedico al jardín, sí me gusta, me hubiese gustado mantener mis plantas de antes, pero algunos cambios que se hicieron en casa están recién retoñando. Algunas plantitas que sí me gusta atender el jardín. Y me gustaría coser como hacía antes también. En realidad me gusta hacer varias cosas que sean manuales, ¿no? Y como ahora les he pedido que escriban, porque nos hemos comprometido con los estudiantes a tener un libro, están escribiendo y estoy revisando lo que escriben y da gusto saber que sí pueden escribir. No es fácil en esta época poderse escribir. Por eso, para mí, el ir a mi jardín, eh, el regarlo nomás ya es bastante. El regarlo ya es bastante. Son cositas que ya a mi edad, a la etapa que estoy pasando, ya mejoran tal vez mi actitud, ¿no? Ay, yo sabía que le gustaba la jardinería y ¿se podría saber qué plantas tiene en su jardín? Mira, eh, cuando estaba mi mamá tenía sus limones. Hemos tenido 3 plantas de limones que han dado su fruto. 3 plantas de limones. Eh, Afuera en el jardín, lamentablemente, si no está cercado, no puedes poner plantas comestibles. Pero sí, ahí tengo mi planta de rocoto, pero me gustaría encontrar la plantita de la enanita, porque como yo ya estoy sola, y si produce, se puede perder incluso, ¿no? Tengo sábila, por ejemplo, de varios modelos, tamaños y incluso colores. Sábila, como es una planta natural, ya está. Ahora estoy intentando, he puesto mis almácigos ahí a ver si crece mis otras hierbitas que me ha dado la Miss Linares, que dice que sí va a crecer. Vamos a ver, porque como es en el interior, hay que cuidar que no le dé mucho el sol o que también le dé algo de sol y no se quede solamente con la luz del interior, ¿no? Hay que saber, yo tampoco sabía mucho, la Miss Linares me estaba explicando, ¿no? Que se puede sembrar y en qué época. Por ejemplo, ahora me ha dicho que está bien. La lechuga crece en cualquier época y más por el rocotito que me da gusto. Estoy esperando que crezca, espero que así sea. Ay, la verdad me parece bastante lindo que le guste la jardinería. Es relajante y a su vez me parece interesante todo lo que comenta, ya que no solo es disfrutarlo, sino también hacerlo bien. Sí. Y ahora como tengo mi problema con mi mano, estoy con el famoso túnel carpiano, tengo que ejercitar mi mano. Porque a mí me gustaría coser, pero no quiero, o sea, quiero hacer algo que pueda terminarlo, porque si no lo dejo a medio camino, ¿no? Y eso no es bueno. Ya el psicólogo me dijo que es por mi forma de hacer varias cosas y hay que terminarlo, hay que ir cerrando. Entonces, eso es tal vez que un poco me limito para coser, porque sí me gusta también coser, ¿no? O sea, en la casa hay tantas cosas para hacer realmente. Y cuando me dijeron que a alguien le gusta limpiar, digo, uy, ya, a mi casa hay tanta cosa para arreglar, incluso. Uno se ríe porque a veces eso sucede, ¿no? Quiere hacer y no termina nunca. Hay una colega que me dice, ay, ya quiero cesar para dedicarme a la casa. En cambio, yo no quiero porque esto me las cosas del colegio. Entonces, ¿cómo sería de mí cuando ya cese? Eso va a ser una situación que tengo que ir preparando ya el camino. Pues ya estoy cerca ya.
a que eso suceda, ¿no? Bueno, sí, es algo que a veces suele pasarle a muchas personas. Ujú. ¿Usted qué considera que la diferencia de otras personas y por qué? Mira, antes, cuando cuando me inicié en el magisterio, no había tanta situación como la que ahora tenemos, que los diagnósticos de TDAH, el famoso TEA nada más, apenas se consideraba la dislexia o la discalculia, hasta ahí llegábamos, ¿no? Pero no había como ahora tenemos. Ahora incluso se tiene que identificar a los estudiantes que tienen alguna dificultad, alguna condición oculta, incluso porque ahora hay mucho más que antes. Y el TDAH ya es una constante de cada aula. No es fácil trabajar con ellos porque no se pueden concentrar tan fácilmente y el leer para ellos es una dificultad, en caso de mi área, ¿no? Por eso considero que las actividades alternas ayudan a que eso se concentren. Yo tengo una alternativa cuando les digo, ya no quieres hacer eso, haz lo otro. A leer, en todo caso, haz tu cuadro o dibuja, no sé, pero hoy quiero tu producto. Entonces tengo que pensar en esas actividades que tienen que ir de la mano con lo que quiero como objetivo lograr. Por eso digo, no es sencillo en esta época, es complicadito. Encuentras estudiantes con condiciones que ni siquiera escuchaba. Por ejemplo, el de Tourette. Yo no había escuchado. Con algunos tics, sí, pues, algunos trastornos también sí hemos tenido, ¿no? Pero no es constante. Lo que ahora abunda es la falta de concentración, ¿no? El famoso TEA. También con los estudiantes autistas que tenemos, y hay que considerarlos, hay que incluirlos. No es sencillo. Antes las escuelas para los niños con ciertas condiciones o como el síndrome de Down, habían escuelas para ellos. Ahora tienen que estar todos incluidos. Y ahí está la situación, no es fácil. No es fácil, porque deberían estar con un maestro sombra, pero no van. Y el maestro tiene que trabajar esa actividad la misma actividad, pero con ciertas condiciones para ellos, y a veces los padres son bien, bien exigentes, hasta inconscientes, porque no nos corresponde al profesor de escuela normal, ¿no? Pero ahora hay que hacerlo porque nos pone como una exigencia también incluso. Uh-huh. ¿Qué tipos de contenidos usted suele consumir en medios, redes sociales y otras plataformas digitales? Mira, yo siempre tenía el Face nada más y revisaba alguna información extra, pero ahora el TikTok ya tiene más cosas, el Instagram que te ayuda, utilizo en YouTube cuando quiero alguna clase, a veces observo, leo, cuando quiero, por ejemplo, ya no quiero leer, pongo mi audiolibro para escuchar, para recordar algunas actividades como esas obras que de tiempo en tiempo lo encuentro, ¿no? Sí, me metí un poco con las redes porque si no estaría desactualizada y no estaría bien porque los estudiantes están de ida y vuelta. Se saben más cosas. Uh-huh. Reviso siempre información nueva. Me gusta estar al día en eso. Y de paso me da ideas de cómo mejorar también mis sesiones de clase. Qué interesante lo que me comenta, Miss. Dígame, para usted, ¿cuál es el valor más importante que una persona debería practicar en su vida? La honestidad con uno mismo. Porque si tú no eres honesto contigo mismo, no sé qué más podría suceder. La lealtad está en medio de... siempre he tenido una situación hasta incómoda porque yo siempre digo las cosas como las veo, y le digo incluso a los estudiantes, y a algunas personas no les agrada que eso haga, pero yo
siempre he dicho, ¿qué de malo tiene? Claro, hay contenidos temáticos que uno tiene que tener mucho cuidado cuando los toca, pero a veces es el único momento en el que uno le puede conversar al estudiante y yo necesito creer de que si, bueno, yo siempre confirmo, si mi estudiante confía en mí, es porque yo le he dado muestras de que tiene que haber confianza en lo que uno dice y uno hace. Y se enseña haciendo, no diciendo, ¿no ves? La práctica hace. Entonces, si ven que tú eres consecuente, eres leal con lo que estás diciendo tú misma, eres honesta contigo mismo, todo va. Y como maestra debe haber compromiso, más que hacer las cosas porque es una obligación de haber compromiso. Si no, no resulta nada. Imagínate si todos los maestros asistiríamos a todo lo que hay extra y curricular, la escuela sería una maravilla. Y todo el mundo quisiera estar en la escuela para aprovechar las oportunidades que te dan. En nuestro caso no siempre sucede. Las que tenemos un poco de tiempo les damos ese espacio. Y nada más. ¿Te das cuenta? Bueno, sí, es bastante cierto lo que está comentando. Valores como la honestidad y la lealtad se han perdido últimamente y Sí, sí sería no, algo bastante bueno reforzarlos. uh-huh. Cuando tengan un trabajo, por ejemplo, yo ahora con el grupo nuevo que tengo, les pregunto, ¿lo hiciste tú o es IA? La verdad, ya vieron ellos la primera vez. No, sí me copié. No, yo lo hice sola. ¿En serio? Esos términos no son tuyos. Ay, que sí me copié. Mejor dígame la verdad, vamos a aprender juntos. Ahora me dicen, a mí me ayudé, entonces les enseñaba a parafrasear, para que no, ese es robo, no es tuyo, es robando ideas de otros, y lo pasa como el tuyo, entonces no estaría bien. Y ya saben, ya a mí, pero no lo ponga, no me diga, ya lo voy a corregir, y empiezan a corregir. Si no, ¿cómo hacemos? Porque antes uno escribía de verdad lo que salía en su corazón, ahora todo es copia. No puede ser, ¿no? No estaríamos trabajando con honestidad y no estaríamos haciendo que nuestros estudiantes sean serios, pues al copiarse todo no tiene sentido, ¿no? Miss, coménteme, desde su posición como docente, ¿cuál es su percepción sobre cómo se maneja la neurodivergencia en las escuelas? Uy, te voy a decir. Hay muchas personas que se siguen quejando que por qué tenemos se recibe ese tipo de estudiantes en las escuelas. Porque para eso, la verdad que sí hay lugares donde uno se prepara para saber, conocer cómo tratarlo, pero no les gusta asistir a las capacitaciones ni nada. Muy pocos somos los que estamos siempre pendientes de lo que nos dan como novedad y para poder ayudarlos también. Entonces, hay una especie de desfase, ¿no? Como que no se actualizan. Entonces, ¿cómo atiendo si no me actualizo? Tengo que actualizarme. Son situaciones que se presentan ahora, no como antes, pero ahora se presentan estas situaciones, entonces me tengo que preparar para conocer qué cosa es, cómo reconozco a un estudiante con TDAH, cómo sé que mi estudiante es TEA, no es solo no está en otra condición, o cómo yo lo voy identificando, ¿no? Hay que conocer. Y falta información, falta mucha información. Pero no es que no haya, hay. Es el docente que no quiere hacerse responsable de su nuevo aprendizaje. Eso es. La verdad que sí, porque el tema de la neurodivergencia es un tanto complicado, ya que abarca tantas condiciones y cada persona es un mundo y es un tanto Sí, difícil poder comprenderlos, ya que cada uno piensa de forma diferente, ve de forma diferente. claro. Hay que vivir en medio de las diferencias, ¿no? El aprender a convivir en medio de las diferencias no es sencillo. No es sencillo, ¿no? Imagínate, en Lima pasa eso y en provincia no siempre se puede tener un diagnóstico de qué es lo que le pasa al estudiante cuando
cuando no aprende pronto o tiene dificultad, porque los psicólogos, pues aquí en Lima, eh, tienen ciertas limitaciones. Algunas escuelas no tienen psicólogo, ¿te das cuenta? Y en provincia, ¿te das cuenta por qué y cómo tratan ahora en medio de esta situación social que tenemos después de las elecciones? ¿Cómo los tratan a los de provincia? Le dicen cholos, brutos, que no piensan, burros, de todo le dicen, ¿no? Pero en realidad es que eso también falta de criterio para decir las cosas y falta de capacidad o sea, no hay empatía. Solo califican nada más y no sabes si esa persona que está allí eh, tuvo dificultad para aprender o de repente es brillante, ¿no? Nadie se ha puesto a pensar de que hay dificultades en todos los niveles y en todos los lugares, ¿no? ¿Considera que las instituciones educativas están preparadas para la inclusión? Nos hablan hace más de 15 años de la inclusión, pero no estamos preparados todos los maestros, porque, como ya mencioné anteriormente, ya esa preparación ya que también corresponde de manera personal a la responsabilidad del docente. Entonces no lo hace y se complica cuando llega un estudiante con cierta condición. Empiezan los problemas. En todas las aulas hay estudiantes con cierta condición, en todas las aulas. ¿Y cómo los identificas si no sabes cómo es? No sabes las características, porque no te preocupaste en aprender algo más, en leer, en informarte. Ha mejorado en estos últimos años algo, pero no, hay dificultades. Hay dificultades, no están preparadas las escuelas. Durante toda su trayectoria como docente, ¿qué tanto sabe o ha escuchado sobre la neurodivergencia en el entorno escolar, incluyendo condiciones como el autismo, el TDAH o dislexia? Eh, yo dije hace un momento, ha aumentado. Hay mucho estudiante con condiciones o con un nivel alto de autismo, ¿no? Ahora como hay diversidad, entonces es más complicado para el maestro tener una clase que sea homogénea. Hay que estar siempre pendiente del estudiante que no aprende como todos, hay que estar pendiente del estudiante que se adelanta, o sea, y la clase se complica un poco, ¿no? Es la verdad. Esa es la realidad. ¿Qué aspectos le gustaría conocer más a fondo sobre la neurodivergencia en las escuelas y por qué? A ver, antes la dificultad mayúscula era la dislexia, ahora no. Ahora tú observas a un estudiante y te das cuenta, después que lo has observado, cuando no responde, porque aparentemente no tiene ninguna condición, pero cuando empieza a desarrollarse, te das cuenta que no, que tiene dificultad para aprender. Entonces, hay que preparar material distinto para ese tipo de estudiantes. Y no decirles tampoco, porque no los puedes aislar. Entonces, implica que tengo que tener conocimiento que su cerebro, el cerebro de esos muchachitos, esos estudiantes, se esfuerza como todo lo demás, pero tiene dificultad para lograr el objetivo que uno se propone en cada clase. Y entonces no los puedo aislar, tengo que trabajar con ellos. Hay muchas personas que dicen, pero es que no quiere, sí puede. No es que no quiera. A veces incluso con su esfuerzo no lo logran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Implica que yo tengo que esperar, tengo que observar cómo procesa su aprendizaje, cómo aprende, cuál es su forma de actuar. De repente me doy cuenta de que él ve la vida y las cosas que hace de manera distinta, ¿no? Para él es mucha exigencia que se le dé. Entonces, uno tiene que ir reconociendo
Bueno, el maestro tiene que hacer eso cuando ingresa a su aula, pero a veces se nos pasa, pues, y ha tenido problemas de aprendizaje por eso, ¿no? Entonces, Miss, lo que le gustaría saber es más o menos cómo podría detectar de forma mucho más Efectiva. eficaz y sí, efectiva, y en ese instante que un estudiante puede estar dentro de la neurodivergencia y poder ayudarlo a que éste pueda desarrollarse, avanzar con sus, no a la par, pero siquiera entender los temas desde su perspectiva, o sea, ayudarlo a que Mira, pueda no desarrollarse. siempre lo detectas en la primera clase, ¿no? A veces algunos ni los notas hasta ya cuando ha pasado cuántas clases te das cuenta, uy, aquí hay problemas. Y hay que tratar de averiguar con el estudiante, conversándole, ¿no? Buscando la forma de que incluso diga qué está pensando, eh, porque ahora hay fichas, incluso test que les toman para identificar, ¿no? Si es o no. Y entonces ya esa situación, por ejemplo, ahora ya es más salvable que antes. En el caso de Ochoa, detectas algo y dice al psicólogo, le aplica el test y ya está, pero en escuelas en las que no hay psicólogo, lo tiene que hacer el maestro. Después pedir que los padres ya llevan a su hijo a un centro que los ayude, los oriente a superar la situación, ¿no? Bueno, eso es bastante cierto. Si bien ya se está abordando más ese tema de la neurodivergencia en las escuelas para poder ayudar a esos estudiantes, aún hay un largo camino por recorrer y Sí, de verdad sí, hay bastante por mejorar. sí, es cierto. Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que eh, no necesariamente eh, los papás saben. Y si el papá sabe, no siempre quiere aceptar que su hijo necesita ayuda. Ese es el detalle. No quiere el papá y dar su brazo a torcer. Dice, no, mi hijo sí puede, pero necesita ayuda, pues. Un soporte necesita. Pero a veces no se puede lograr el objetivo, ¿no? ¿Qué sugerencias haría para un podcast, video, artículo periodístico o publicación en redes sociales que informe sobre este tema, la neurodivergencia en las escuelas? Eh, Creo que debe ser una exigencia. Que todos los papás responsablemente tengan, si yo detecto que mi hijo tiene esa dificultad, pues que los papás lleven ya su diagnóstico, que acepten por la realidad, no siempre aceptan. Hay dificultades ahí. Entonces sí debería hacerse de entrada. Hay escuelas en las que no reciben así nomás a cualquier estudiante sin haber aplicado primero su test de ubicación y todo, ¿no? Y eso es bueno, porque no vas a tratar de la misma manera al que no tiene dificultad para aprender con aquel que sí tiene dificultad para entender pronto lo que se está haciendo, ¿no? Esa es la realidad. En términos sencillos, para los padres que nos escuchan, ¿qué es la neurodivergencia y qué condiciones abarca principalmente en la etapa escolar, según usted como docente? A ver, nosotros tenemos que pensar que nuestros estudiantes, hacen las actividades no necesariamente eh, proyectándose a lo que va a venir. Entonces uno tiene que darse cuenta con alguna ficha, una actividad, alguna actitud en el aula, ¿no? La reacción que tenga el estudiante, porque hay dificultades en su entorno de repente y no puede reaccionar como todos. Y hay personas que tienen una neuropatía ya eternamente, pues o nacen con eso o se ha creado por una circunstancia X. Entonces, esa idea de que hay diferentes formas de aprender, ellos deben saber, hay que decirles.
hay que revisar más sobre el tema para poder tratar a los estudiantes. Tal vez por eso hay dificultades todavía en las escuelas porque no siempre estamos en medio de las charlas o de alguna orientación que nos ayude a tratar mejor al estudiante con estas dificultades, ¿no? Porque la divergencia en sí no debe ser un problema, debe ser una exigencia mayúscula para el maestro de aula. Porque ¿cómo hago para atender, por ejemplo, si tengo a un estudiante que sí se comunica, pero no se concentra? O que el estudiante siempre está durmiendo, o que está siempre moviéndose. Ya tengo que identificar alguna situación no correcta como para derivarlo y empezar a hacer el trabajo con ellos. Por eso digo, hay que revisar primero, hay que observar, después se pide el apoyo del psicólogo y después ya recién, cuando nos entrega ellos un informe, ya actuar de la mano con los padres, de una secuencia y lógica. Porque, mira, en la escuela lo que tenemos más común es el TDAH. Y supuestamente está en los de primaria nada más, y es mentira. En secundaria pasa lo mismo. ¿Por qué? Varios factores. ¿Cómo identifico? En las primeras clases, de repente, cuando no hay reacción ante lo que se está haciendo, o está haciendo todo, y al final le pregunto, y no sabe nada. No hay concentración. Por eso que hay esos trastornos que se van dando, uno tiene que aprender a reconocerlos, ¿no? Yo creo que ahora eso ha mejorado en teoría. En la práctica, nosotros en el colegio, porque tenemos al psicólogo, lo vemos al psicólogo, en la práctica. Pero si no tuviésemos este psicólogo, lo tenemos que hacer nosotros como diagnóstico. Así es. Estoy de acuerdo con usted, Miss, porque a veces, bueno, suele suceder que cuando a alguien se le detecta alguna condición, lo tachan como que es una enfermedad. Y Ajá. esto Y no es hace que así, los ¿no? Y no es padres, así. y esto a veces hace que los padres, si bien lo sobreprotejan o lo dejen de lado, no ayudándolo, solo pensando de que es un comportamiento normal cuando no necesita Cuando no es así. terapias, ayuda mucho más Necesita profunda para soporte, poder sí, necesita guiar. soporte. Que no pueda sobrevivir, sí puede, pero tiene que haber soporte, la familia tiene que dar ese soporte. Tiene que reconocer y respetar la situación de su menor hijo, y que hay que ayudarlo, porque el cerebro lo que está buscando es que haya un aprendizaje como para ese niño, esa niña. No es solamente decir, tiene esto, tiene problemas, y no, sino que el soporte tiene que existir. Sin soporte no se puede trabajar. Exactamente, Miss. ¿Y cuáles son las primeras señales que un docente o padre de familia podría observar en un estudiante neurodivergente? A ver, ¿cómo? No escuché, perdón. ¿Cuáles son las primeras señales que un docente o un padre de familia podría observar en un estudiante neurodivergente? Ya, a ver, primero, no atiende, se distrae pronto. ¿Ya? Eso es lo primero que uno nota. Segundo, sí está haciendo todo, pero cuando uno le pregunta no sabe nada. No hay comprensión. Tercero, eh, al escribir tiene dificultad. O escribe eh, como lo habla. O se concentra tanto en lo que está haciendo que se olvida que alrededor de él hay otras personas. Su tiempo no mide el tiempo, no planifica nada, hay que decirle todo lo que hay que hacer. O sea, se hace dependiente siempre y cuando uno no dé un aporte diferente. Porque también tienen habilidades, ¿no? A veces son bien creativos, son bien originales para decir las cosas, lo dicen sin temor, no tienen tampoco ni miedo para decirlo, dicen las cosas de frente. O viven con ciertos patrones aprendidos en casa también, y se nota, ¿no? Ahí están.
Quiere decir que las habilidades cognitivas están, pero no desarrolladas como todos los estudiantes que no tienen problemas o dificultades de esa naturaleza. Coménteme, ¿cómo maneja la institución educativa en la que usted trabaja el proceso de detección inicial cuando se sospecha que un estudiante podría ser neurodivergente? Se nos ha pedido que los tutores primero identifiquemos, el tutor deriva psicología, el psicólogo hace la entrevista con el estudiante, después llama a los padres de familia. Y después que le piden que necesita otro tipo de atención, porque el colegio no trata, el colegio detecta nada más. Entonces tiene que llevar a su niño al centro de salud, ¿no? Para que le ayuden, porque en algunos casos hasta son medicados. Pero más actividades y la práctica para que puedan aprender de manera diferente, o sea, como ellos consideran que deben aprender, ¿no? El colegio es ese seguimiento siempre. Claro, con conocimiento de los padres, no así nada más. Creo que ya el colegio está tomando un gran paso, aunque sea uno, tal vez es un paso chiquito pero grande, Eh, al ya Hacemos lo que estar. está a nuestro alcance. Lo que pasa es que cada vez sacan algo más y algo más, y el maestro ya pues no es pulpo para hacer. Si fuese pulpo haría todo lo posible, pero con un estudiante así en el aula ya es bastante. Pero algunas aulas pues no tiene uno, tiene 5, 7, hasta 10 incluso, ¿no? Los que son los que lo tienen escondido, ¿no? Así es. ¿Qué mito sobre la neurodivergencia considera importante desmentir a partir de su experiencia profesional? El mito, que ellos no pueden hacer nada, es mentira. Ellos pueden hacer todo. Mira, yo tengo a una niña Down en mi aula y tengo niños con problemas de aprendizaje que se distraen pronto, TDAH, tengo no sé, como 7, 8 diagnosticados. Pero la niña Down, por ejemplo, le llevó su ficha y en esta semana hemos trabajado en la hora de refuerzo de reglas ortográficas y ella le he dado una ficha para que si la ve y lo ha hecho. O sea, no es que no pueda, no es que no haya capacidad, eso es aprendizaje, es un proceso y tiene que ir aprendiendo. Y la práctica hace que sepa, que recuerde, ¿no? Esas cosas. No se puede decir que no pueden, no son capaces. Sí son capaces. Es un mito de que es que están enfermos. No están enfermos. Tienen esa condición que es diferente. ¿Por qué considera importante obtener un diagnóstico temprano en lugar de asumir que un estudiante es simplemente distraído o problemático? Tiene que haber un diagnóstico, si no, el estudiante no puede ser atendido como corresponde. Si yo detecto un estudiante con dificultades para aprender o para escribir o para concentrarse, tengo que derivarlo pronto para que haya algún diagnóstico, porque no todos son así tampoco, pero uno identifica y tiene que derivar al psicólogo, el psicólogo ya hace el procedimiento con los padres y ya recibe apoyo. Si no, imagínate, sería un caos el colegio, si no haríamos todo eso. No terminaríamos nunca las clases tampoco. Eso es. Exactamente, Miss, porque como llegué a decir anteriormente, cuando alguien pertenece a ese grupo de personas, mira el mundo de forma diferente, piensa de forma diferente, y es por ello que necesita ayuda para poder avanzar, ya que tiene una perspectiva diferente de todo el mundo. Pero Sí, eso no sí, significa de que no pueda hacer algo, porque sí puede, lo que necesita es apoyo. sí, apoyo. Solo no van a poder, pues, hay que por eso trabajar con ellos. Eso es. Hay dificultad incluso, ¿no? Finalmente, Miss, ¿hay algo más que quisiera agregar?
No, me da gusto saber que se están preocupando por esta situación, porque de cualquier manera nos va a dar espacios para poder trabajar mejor con ese tipo de estudiantes, identificándolos a tiempo, para ayudarlos, porque también su frustración, la frustración de ellos va a crecer si es que los tratamos como todos y porque no trabaja igual que todos. Él tiene dificultad, pero no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Pero igual es importante reconocer primero qué tipo de estudiante tengo con tiempo. Me da gusto saber que están haciendo eso, algo diferente ya. Bueno, esas serían todas las preguntas, Miss. Muchas gracias por su Ay, tiempo. muchas gracias. Sí, ya te iba a decir hay que cortar porque tengo que tener mi trabajo hasta las 11:59. Ya, ya, hijita. Te voy a avisar después lo que están haciendo. Gabriela está saliendo con un grupo, Almun, y las clases van a ser virtuales. Y si tú deseas, yo te coloco al grupo y cuando tengas tiempo puedas participar y acompañarlos. Porque a Gabriela la llamaron, no es que ella fuera representante de la escuela, por ser no, la llevaron como estudiante líder. Cuando la encontraron en periodismo, la llevaron como estudiante líder y ella representaba a la mujer 7 y por eso la llamaron. Ahora está liderando un grupo. Si tú deseas, me avisas, yo te inscribo cuando tengas algo más de tiempo, ¿ya? Ya, ok, Miss. Muchas gracias. Y ya, hijita, ya. Gracias, de verdad, muchas gracias. A usted. Que Ojalá que tenga te haya una bonita... ayudado. Ya, Sí, de hijita, verdad le ayudó, Miss. Que tenga muchas una bonita noche. gracias. Sí, listo.